¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal acerca de la verdad. Como les he venido platicando acerca de mi experiencia, ya les platiqué lo que me había propuesto el que me daba estudio, de que dejar ese empleo, pero ellos empiezan, como yo les digo, a querer tomar decisiones sobre de nosotros. El asunto es que yo empecé a relacionarme con más personas dentro de la misma congregación. Yo solía llegar temprano y platiqué con un muchacho que él era publicador no bautizado, y él me dijo que él a veces, cuando por razones de trabajo no asistía a esta congregación a la que yo acudía, él se reunía en otro lado acerca de su empleo. Entonces en ese momento fue cuando yo entendí eso. Dije, no, pues yo también podía hacer lo mismo. El asunto es que no me pierda las reuniones, porque eso suele suceder, que nos empezamos a sentir confundidos. Y de hecho quiero también citar aquí un texto que los testigos de Jehová malinterpretan, lo entienden a su conveniencia. Es aquí el de 1 Corintios 14:33, que dice: porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. También lo quiero leer aquí de la versión católica, Félix Torres Amat, que dice: porque Dios no es autor de desorden, sino de paz. Este texto los testigos de Jehová lo malinterpretan a conveniencia, de cuando dicen que no nos podemos reunir en otro lado, que porque somos desordenados. Es algo que me llamó mucho la atención a mí. Lógicamente que yo no lo había analizado como ahora, por el conocimiento y la experiencia que ahora tengo, pero en ese momento me pareció algo no andaba bien, porque el asunto es que no nos pierdamos las reuniones. Ese es el punto. Y cuando dice aquí que Dios no es Dios de desorden, sino de paz, se refiere a la perturbación del orden, por ejemplo, hacer alboroto en algún lado, porque dice Dios no es Dios de desorden, o en la Félix Torres Ama dice no es el autor de desorden. Todos los desmanes que se llegan a hacer en reuniones masivas, cuando hay algún evento musical o evento deportivo, a eso se refiere. El buen cristiano no haría ese desorden, pero jamás se refiere a que algunas personas puedan reunirse en otra congregación. Pero ellos, ese texto, ahora veo que lo manejan a su conveniencia, porque en realidad muchos de ellos son desordenados en sus vidas, pero solamente quieren señalar a las demás personas. Ese es un punto interesante, que a mí me parece que, si tú no lo has analizado de esa forma, o también fuiste engañado por ese texto de que tú no podías reunirte en otro lado, es totalmente una mentira lo que los testigos de Jehová te tratan de enseñar acerca de ese texto. Y yo seguí asistiendo. Ya después decidí reunirme entre semana en la congregación que me quedaba cerca de mi trabajo, y los domingos asistía a la congregación donde empecé a estudiar. Y al grado que yo fui detectando más falta de amor conforme yo me iba a relacionar, que como siempre hay gente muy amable, como en todos lados hay gente muy respetuosa, pero yo también empecé a notar, porque yo, cuando asistía, que les comenté, al estudio del libro, que era el libro de Apocalipsis, que asistía los sábados con el que me daba estudio, ahí empecé, o sea, me llamó mucho la atención hablar de muchas profecías, que más adelante vamos a tocar un punto acerca de ellas, como lo de la marca de la bestia. Pero me gustó, y yo le compartí inmediatamente. Como mi hermana y mi cuñado nos solían visitar los fines de semana, yo empecé a hablarle a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, a mis familiares, a mis cuñados. Yo les empecé a hablar de todos estos temas, y fueron receptivos desde el principio. Les gustó, les hizo interesante todo lo que yo les platicaba, de lo que aprendía del estudio del libro los sábados, al grado de que con un par de semanas más, mi hermana decidió asistir conmigo en domingo. Me acompañó, pero ahí surgió algo que a mí también me incomodó, me hizo empezar a ver ciertas cosas, ¿no? Que no es un mundo color de rosa como el paraíso espiritual que nos prometen, o tener la bendición de amigos y todo eso. Sí, ahí llegué a tener muy pocos, la verdad, muy pocos buenos amigos dentro de la congregación, pero mi hermana se interesó, le llamó la atención una revista
que me parece que fue la 1 de enero del 2009, era de un tema, hablaba acerca de María, porque la mayoría de la gente pues piensa, ¿no? Eso de que María no fue, que María fue siempre virgen, piensan que María fue siempre virgen, especialmente la gente que practica el catolicismo, y a mi hermana le interesó, quería ese tema, y el encargado de la literatura, que era un siervo ministerial, que era el mismo que se encargaba de la escuela del ministerio teocrático en ese tiempo, se la negó. Y yo me pregunté, yo decía, bueno, pero lo platicamos como familia, dijimos, pero si a la gente casi la obligan o la obligan a recibir la literatura, y muchas veces la gente está con su gesto de fastidio o salen encamorrados de que se acaban de despertar, y la gente no la quiere recibir y prácticamente la obligan a aceptarla como si fuera un volante. Porque es más adelante vamos a hablar de cómo es la predicación de varios testigos, aunque no todos. Muchos sí me tocó predicar con buenos publicadores, pero otros no. Daban la literatura así como si fueran volantes. Y sí, mi hermana se sintió mal, pero yo siempre los animé. Les decía que a pesar de que vieran ciertas situaciones, no encubrir, porque es algo que tiene la congregación, que no es que, y es donde empieza el adoctrinamiento y el control mental, ¿no? Manipular la mente de la gente para que viven el engaño. De que si no es que a lo mejor estaba ese hermano, esa hermana pasó por un mal rato, a lo mejor está preocupada o se siente mal, siempre disculpando, ¿no? No hay excusas para disculpar una mala actitud, sobre todo como esa, ¿no? De negarle a una persona la literatura. Como no los conocen, es donde empieza el trato, ¿no? El favoritismo, pero ya eso más adelante hablaremos de esas situaciones. Y sí, fue una situación para mí difícil, pero yo les animaba a que vieran las situaciones a las que se enfrentaran, ellos siguieran adelante. Uno va viendo varias cosas y como les digo, a pesar de que yo ya cumplía con los requisitos, el cuerpo de ancianos de esa congregación no me apoyó para que yo pudiera progresar. Entonces yo decidí reunirme en otra congregación entre semana para que yo pudiera aprovechar la información, y asistí entre semana cerca del trabajo y fin de semana acá, y eso de cierta manera, en especial a algún anciano le pareció mal, y desde ahí él empezó a tener una cierta actitud negativa, y él fue una de mis piedras de tropiezo dentro de la congregación donde comencé a estudiar. Llegando a la otra congregación, un anciano simpatizó conmigo y él me apoyó, me atendió, me dijo que si ya me daban estudio. Yo le comenté que sí, me dijo que aquí yo podría progresar, él me veía bien, me quería hacer. Ya cuando me conoció que yo asistía a esa nueva congregación los jueves como 2 meses, me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? Y aquí te matriculamos y después te haces publicador. Y sí, a mí me pareció agradable la idea. Y yo empecé a asistir, pero asistía a fines de semana en la congregación en donde comencé a estudiar, y entre semana la que me quedaba cerca de mi trabajo. Entonces todo eso empezó a mí pues sí, no tenía a lo mejor un equilibrio como ellos lo ven, una responsabilidad de asistir a una sola congregación, pero al final de cuenta era por trabajo, no porque yo quisiera. Y empecé a tener eso permite, cuando tú empiezas a asistir a otra congregación o a otras dos más, empiezas a aprender más y a ver las diferencias de cómo se manejan las cosas, porque no debería de ser que hubiera diferencias, pero supone que todos tenemos la misma información, pero sí las llega a ver. Y ya yo cuando llegué a esa congregación, pues sí, tuve buena recepción de parte de la mayoría de los hermanos. Esa congregación era más amorosa. Pero sin embargo siempre está esa situación de que nos hagan a un lado, porque ya en la congregación donde yo empecé a reunirme, empezaban a notar que yo me ausentaba por estar reunido cerca de mi trabajo, y uno se va dando cuenta cómo nos relegan de ciertos convivios, porque empezaban a invitar a otros que ya tenían más tiempo en la congregación donde yo empecé a estudiar, donde acudía los domingos, y no, a mí no me invitaban, me pasaban por alto. Creo que al principio nos prometen tener buenos amigos, pero sí tiene mucho que ver que uno todavía no se ha bautizado, y no debería de ser así. De hecho, deberían de integrar a esas personas para que vayan viendo cómo se convive. Pero no, a mí no me invitaban a convivio. Sentí más apego, más calidez, con un ambiente más agradable en la congregación donde me reunía entre semana. Y ya ha pasado el tiempo. Yo llegué en mayo del 2008 a esa congregación. Prácticamente no tenía mucho de haberme reunido, que empecé en marzo
asistí en la conmemoración, abril, mayo, prácticamente yo duré muy poco tiempo para empezarme a reunir en la otra congregación, pero seguí asistiendo a ambas congregaciones. Por eso yo empecé a tener trato con las dos congregaciones, pero les digo que un anciano en particular no le pareció y me empezó a decir cuando se apoyaba para hacer algunos arreglos, yo ya empezaba a apoyar a SEO y todo eso. Y me decía, pues también pudiste haber progresado aquí. Y él sí tuvo una actitud muy despectiva hacia mí. Y más adelante en la congregación donde yo asistía, yo decidí matricularme en febrero del 2009. Ya tenía un tiempo reuniéndome ahí y finalmente me matriculé en la otra congregación donde estaba cerca de mi trabajo. Aunque se me dificultaba el traslado, empecé a sentirme a gusto, empecé a sentirme contento en esa congregación y de igual manera, ¿no? Empezaron ciertas situaciones que también nos siguen las instrucciones y los principios bíblicos, pero ya más adelante seguiré platicando de estos temas, cómo empecé a progresar y cuáles fueron mis obstáculos ahora en la otra congregación. Por ahora me gustaría que, pues sí, que me dejaran algún comentario para que yo vaya viendo, me hicieran algunas preguntas también si gustan. Aquí lo pueden dejar en los comentarios y podemos empezar a hablar de temas o quizá me dejen alguna experiencia que ustedes hayan tenido. Bueno, pues este fue el video de esta ocasión. Un cordial saludo.